Bueno, en digestión busca ser la caja de herramientas que necesita todo laburante, todo emprendedor, toda persona que tiene una empresa y que ya sea que esté escuchando la radio o entre a Instagram o al perfil de LinkedIn, diga, necesitaba escuchar esta idea y veo dónde aplicarla. Y en esta cuestión de recibir constantemente consultas, el tema de la gestión de las personas, de tratar de ver cómo armo mejor mis equipos, las cuestiones generacionales, sigue siendo el tema, porque es difícil escalar sin gente, pero a veces cuando uno no le va bien con la gente que seleccionó, es como que dice, no, no quiero renegar más, y se pone un techo, y queda ahí, y aparte el sinsabor que genera haber confiado en alguien y que esa persona no respondió, y cuesta hacer ese duelo. Entonces, en el medio de ese proceso, se me ocurrió buscar a una persona a la que conozco, una profesional que tiene mucho tiempo haciendo gestión con pymes, gestión con emprendedores, gestión con personas que necesitaron armar sus equipos, y ella fue acompañando para que nos ayude a tomar buenas decisiones en las distintas etapas de los recursos humanos, y obviamente en la que hoy es un dolor grandísimo, que es en seleccionar bien, en cómo logro yo darme cuenta si esta persona es para mi equipo o no. Si yo tuviera que buscar un profesional, ¿cómo le pido lo que quiero? Y toda esa complejidad que está atrás de buscar a alguien que se sume a mi sueño y a mi gestión. Y ahí es que fuimos a buscar a la licenciada Ivana Dépalo, que es especialista en el tema y que nos puede ayudar a dar este primer gran paso. Así que la primera pregunta, agradeciéndote Ivana, por este espacio, es ¿cómo para seleccionar bien? Debe pasar que dice, lo contraté, el chico era divino, la chica era divina, y al poco tiempo no quiere trabajar, se fue, no tiene ganas. ¿Te pasa seguido? ¿Por dónde crees que pasa el error al momento de seleccionar? Bueno, ¿cómo estás? Primero, gracias por este espacio. La idea es que sí, que podamos contribuir a la mejora de las organizaciones, de las empresas, de los negocios, de las personas que nos están escuchando, justamente focalizando en esto que es tan importante y que es clave, que es las personas que la componen, ¿sí? Por ahí hacemos mucho esfuerzo en la estrategia de venta, en mejores tecnologías para la producción, y nos estamos olvidando que la clave está en las personas que van a estar incorporándose a esta organización, y que es lo que va a marcar la diferencia entre un negocio y otro, ¿sí? Eso, bien, vos como dedicado a las ventas y a la comercialización, sabes que las empresas y los negocios buscamos diferenciarnos, y la clave está en la gente, ¿sí? En lo que sabe hacer la gente, en las actividades que tiene y demás. Volviendo a la pregunta que me hiciste recién, esto de que sí, hay muchas personas que me consultan justamente por esto de que dicen contrato y no vienen, no cumple con las expectativas que nosotros tenemos, no sabe en realidad lo que estamos buscando. Y bueno, el error radica principalmente en que por ahí nos manejamos mucho o con la intuición o con la urgencia, y nos olvidamos de que tiene que haber un método detrás de esto. Y el método, cuando hablamos de método, pensamos en ingenieros y en metodologías, ¿viste? Volvemos a... No, el método es muy simple. Es tener claridad de para qué voy a contratar, y eso me va a estar dando la clave de cómo debe ser la persona que va a ocupar ese puesto, ¿sí? Entonces, eso es fundamental primero, tener en claro para qué, cuáles son los resultados que busco en la persona, ¿sí? Si es mejorar las ventas, si es mejorar la atención de los clientes, si es tener organizada la parte administrativa de la empresa, si es poder atender con mejor calidad en la distribución de nuestros productos. Entonces, dependiendo del para qué, va a surgir el cómo debe ser la persona que haga esa tarea en mi organización, en mi empresa, en mi emprendimiento. Bien, y acá te hago una pregunta. Pienso en el que compró autos y busca un chofer para hacer su propia flotita de Uber,
pienso en el que está en un reparto o tiene una distribuidora y quiere sumar gente a la distribuidora. Y dice, yo no sé si me da para hacer un proceso de selección. Necesito un tipo que sea ordenado para que me ponga las cosas en el stand que corresponde y me arme los paquetes para el reparto. Y en el Uber necesito a alguien que me cuide el auto y trate bien a la gente que sube. Eso en un proceso de selección se detecta. ¿Cómo puedo pasar desde esto que necesito y que a veces sí es una urgencia? Uno termina contratando rápido, mal. Exacto. ¿Cómo paso de ese deseo a concretar y no equivocarme? Bueno, primero sabiendo cómo es el perfil, cómo es esa persona adecuada para ponerla en ese lugar correcto que estoy buscando dentro de la organización, ¿sí? Después vamos a hablar de otros temas porque a veces buscamos una persona y no es ese el problema que tenemos, sino que tenemos otro problema y pensamos que lo vamos a resolver poniendo a esta persona en ese lugar. Eso ya entra en juego otra cuestión que tenemos que tener en cuenta. En este caso es, bueno, ¿cómo es la persona adecuada? ¿Cuáles van a ser los conocimientos que tiene que tener? Estudios básicos de qué, si hace falta o si no, para poder responder desde una base sólida a las demandas que se hagan de su trabajo en su desempeño. Eso es clave. ¿Qué conoce, qué debería conocer una persona para estar en ese lugar? Después, ¿qué nivel de experiencia quiero que tenga? Porque muchas veces puede pasar que necesitamos una persona que ya venga con todas esas habilidades incorporadas para poder dar una respuesta, y a lo mejor no, lo que necesitamos es simplemente que sea una persona con muchas ganas de aprender, porque yo le quiero enseñar una forma diferente de hacer las cosas, o quiero que quede empapado con la cultura de mi empresa, de mi negocio, a mi manera. Entonces, también tener en cuenta cuál es la experiencia que tiene que tener esa persona. Y acá dije algo muy clave que tiene que ver con las actitudes, ¿sí? Las actitudes es fundamental, saber qué voy a buscar en esa persona. Si voy a necesitar una persona que sea flexible o voy a necesitar una persona que sea obsesiva con un detalle. Y por ahí no voy a encontrar en una personalidad que se conjuguen ambas. Por ahí sí, depende de la versatilidad que tenga la persona. Todo eso lo vamos a descubrir a partir de un proceso que se hace donde hago entrevistas, donde se hacen diferentes actividades situacionales que muchas veces pueden participar los dueños de los negocios, porque también entra en juego allí una cuestión que tiene que ver con cómo me siento yo, cómo me sentiría yo con esta persona en mi empresa. Entonces, no es solo elegirla porque sea la que tiene los conocimientos o tiene la experiencia o tiene actitudes porque la vio el selector, sino que yo, que soy el dueño del negocio, también necesito saber cómo me siento cuando estoy con esa persona en mi negocio, ¿sí? Eso es clave. ¿Por qué necesitamos todo esto? Porque a veces las personas no es que no cumplen porque no quieren en un puesto de trabajo y no se desempeñan adecuadamente porque no quieren. Muchas veces no pueden porque lo que tienen no les alcanza para lo que se está requiriendo en ese puesto. Entonces, estos aspectos son fundamentales dentro de la definición de ese perfil al que le llamo yo, que le llamamos con mis colegas, pero que bueno, que es un término que se usa mucho en selección y que está bueno que lo empiecen a manejar también muchas personas, esto de decir, bueno, ¿cómo es? ¿Cómo debería ser? ¿Cómo empiezo a tallar ese molde para poder después encontrar a la persona que no entre forzado allí? Y ahí eso, yo siempre hago una analogía que quizás ya me han escuchado, me van a escuchar decirla siempre, es comprar el zapato del número adecuado a tu pie, a tu cabeza, ¿sí? Si compramos un zapato más grande, bueno, muchos hemos jugado cuando éramos chicos con el zapato de nuestros abuelos, de nuestra mamá. ¿Qué pasa con el zapato? Se nos sale. Cuando es demasiado grande, porque busca un ingeniero para que esté en un puesto operativo en una línea de montaje, esa persona se va a terminar yendo, porque no le alcanza a satisfacer con su tarea justamente lo que le demanda ese puesto, ¿sí? Por más que yo lo enriquezca el puesto, no hay forma, ¿sí? Va a haber un vacío en la persona porque está preparado para otro tipo de trabajo, ¿sí? Lo mismo sucede si me queda chico, me va a doler por todos lados. La frustración es enorme de una persona que es seleccionada para un puesto para el que no puede responder, ¿sí? Bueno, todas esas cosas tenemos que tener en cuenta al momento de decir, bueno,
che, ¿cómo es la persona que yo quisiera que trabaje en esta empresa, en este negocio, que necesito para que maneje mi Uber? Por ejemplo, entonces ahora para todos los que nos están escuchando y tomo el convite de que este sea un lugar que podamos dejar esta consulta y repetir, porque ahora se me viene de disparadores y si querés podemos dejarlo para una próxima charla de expectativas versus realidad, es decir, lo que piden los candidatos a la empresa y que el que viene a contratar dice, nah, loco, yo nunca tuve eso cuando lo armé y ahora me venís a pedir estas cosas y que se da ese gap, ¿no? Pero para no agotar ese tema es, si yo te pidiera, licenciado, yo necesito que me consiga choferes para el Uber, eso, digamos, cada tipo de colaborador debe estar en bolsas de trabajo distintas. Antes uno buscaba en el diario y te contactaban o mandaban currículum. Eso también cambió mucho, ¿no? Es difícil, hay que saber dónde se consigue la gente adecuada para cada actividad. ¿Es así? Así es. Ahí estamos hablando ya de las fuentes a donde yo voy a buscar las personas las más adecuadas. O sea, es como cuando voy a ir a pescar, ¿sí? Depende de cuál es el tipo de pez, va a ser el tipo de carnada que voy a utilizar y a su vez voy a también tener de referencia qué dicen los lugareños acerca de cómo es el clima en ese lugar, qué cantidad, si en este momento es o no adecuado para hacerlo en ese lugar. Exactamente igual. Es de dónde, cuál va a ser la fuente donde yo voy a ir a buscar para hacerlo más rápido. Si yo hago un aviso, una publicación general, capaz que te demore mucho más en ir directamente a donde necesito ir para el perfil que yo antes ya había definido. Entonces, la definición del perfil es la base porque me va a estar indicando a dónde voy a ir a buscar. Si yo necesito una persona para la constructora porque necesito maestros mayor de obra, voy a ir a UOCRA, voy a ir a diferentes lugares donde sé que hay bolsas de trabajo y demás. Lo voy a publicar en LinkedIn y probablemente, pero necesito ir a donde están esas personas nucleadas, ¿sí? O también una buena fuente de reclutamiento es la referencia que me dan otras personas que conocen el lugar o personas que ya han trabajado con este tipo de personas con ese perfil, ¿sí? Eso es justamente lo que tiene que ver con cómo es parte de esa metodología que decíamos anteriormente, que ya nos estamos adentrando medio en el proceso de selección, pero que me facilita, me hace más ágil, más rápido el proceso de búsqueda, porque encuentro con más facilidad a las personas que tienen ese perfil, están nucleadas, ¿sí?, en ciertos lugares. Acá hay algo clave porque también mencionaste, ¿no?, de cuáles son los intereses de la persona. Eso también es parte del perfil, ¿sí? Cuando yo defino el perfil, tengo que tener en cuenta qué le voy a poder ofrecer desde la empresa y justamente eso me va a estar determinando si las personas que me acercan sus antecedentes o las personas a las que yo contacto tienen esos intereses y se da ese match al que llamamos nosotros. ¿Por qué? Porque en realidad a mí me contrata la empresa para hacerle la búsqueda, pero yo de alguna manera trabajo para ambos, ¿sí? Si a mí no me sirve cumplir la expectativa de la empresa sin tener en cuenta las expectativas de quien está buscando trabajo, ¿sí? Es fundamental que estén satisfaciendo ambas partes necesidades, así como un encastre perfecto para que no haya justamente esa diferencia en los intereses. De lo que te puedo dar es algo que vos no te puedo dar lo que vos estás buscando. Eso va a doler, ¿sí? Tiene que ver justamente con esto de un zapato de un número menor al que estoy necesitando. Licenciada Ivana, para los que se quedan interesados en querer saber más, en contactarla para ver si están bien orientados en la búsqueda, si los pueden llegar a asesorar, sobre todo cuando uno se viene equivocando mucho, que es muy frustrante y desgasta mucho el tiempo del que emprende. La pueden ubicar en @ivana_n.depalo.consultora, ¿sí? Es tu Instagram, ahí te estuve
estuve buscando y ahí hay contenido y probablemente le pueden contactar a ella para sacarse dudas y ampliar acá. Y queda hecho el convite para hablar de este tema del pescado y la carnada, ¿no? Hay muchos tipos de pescado y cada uno pide distintas carnadas y entonces uno como pescado trata de ver a todos como si fueran pescados iguales y ahí es donde está el error, así que queda hecho la invitación para el próximo consultorio, si estás de acuerdo. Bárbaro, va a ser un gusto poder acompañarlos. Está buenísimo también que si justamente en el Instagram que acabas de pasar quieren hacer alguna pregunta puntual para que trabajemos, no hay ningún problema, se puede trabajar sobre cualquier tema de estos y podemos conversar sobre cualquier consulta que puedan tener. Perfecto, pues la licenciada Ivana Arépalo y nosotros seguimos con mucho más digestión. Muchas gracias.